La felicidad no es lo que te pasa, sino cómo interpretas lo que te sucede. Hoy nos acompañará la doctora María Rojas Estapé con una nueva conferencia. Pero ahora mismo el tema que yo creo que más ayudaría a la sociedad es saber que tanto mi voz interior como mis palabras modulan en tiempo real mi cerebro y por tanto mi organismo. Es decir, mi cerebro me cura o me enferma. Si yo estoy constantemente hablando mal de las cosas, o sea, te pones malo, te enfermas. Sí, acabas enfermo. Acabas enfermo porque todo... Y acabas odiando a todo el mundo. Sí, o sea, no puede ser que el mal humor que hay reinante en la sociedad. Se ha puesto el mal humor, es como una profesión. Y ¿puedo añadirte algo para ese libro que vas a hacer? Ay, Dios mío. Ya dices algo en sobre la importancia del perdón. Uy, es que te diré que el perdón es lo que es de los temas junto con el amor, son mis dos temas principales. Bueno, es que cuando a todos nos pasan cosas en la vida y siempre echas la culpa a los demás, sale de dentro de alguna célula de estas que tú le vas a llamar no sé cómo. Pero yo le digo siempre la célula. Por eso, y yo digo que es la vida, que te equivocas, que se equivocan, que te hacen la faena y te pueden hacer una herida seria. Esa herida solo se cura, y te lo digo por pura experiencia mía y de otras personas, pero mía también, solo la curas cuando dices, bueno, lo han hecho mal, ¿y qué? Yo también me equivoco tantas veces, punto. Pero no que no sea una actitud externa, sino interna. O sea, eso llámale tú ahora científicamente como sea. Bueno, yo creo que... Pero es importantísimo, y me parece que hay que conseguirlo. Yo creo que el tema del perdón, que ya se han escrito libros y hay historias maravillosas sobre el asunto, cuando yo decía en la presentación, ¿no? Cuando yo estuve en Camboya, yo lo pasé muy mal en un momento dado, porque era tal el sufrimiento que yo veía, era tal la debacle humana que yo observaba. Yo recuerdo un día que nos fuimos a un burdel y yo iba como médico internacional, que ibas a hacer prevención del VIH, del SIDA y de enfermedades de transmisión sexual, y les hablabas a las niñas en los karaokes y tal. Y uno de los días vimos que cuando yo estaba dentro vi que había niñas muy pequeñas, y entonces llamábamos a un tipo de la policía, y el tipo de la policía desmanteló el sitio, se llevó a las niñas a la comisaría. Y me recuerdo que a los días, pues no eran muchas las niñas que estaban, era un sitio muy pequeño. Recuerdo que fui al día siguiente por la mañana y les pregunté a las niñas qué tal habéis dormido, habéis descansado, para ya ver dónde las llevábamos, a sus familias, si es un centro de acogida, donde fuera allí. Me dijeron, bueno, nos violaron los policías. Entonces yo en ese momento dije, o sea, pero ¿cómo es posible? Claro, días. O sea, entonces yo entré como en un conflicto interno, personal, ¿no? De, bueno, pues que es que el mundo es un horror, o sea, y yo creo que esto nos pasa muchas veces, o sea, ves los refugiados, ves el Mediterráneo cómo está de cadáveres, ves las guerras, ves ciertas cosas que no sé cuál es la solución, no es que yo tenga la solución, pero yo me cuesta, ¿no? Y entonces rechazas como, automáticamente como ser humano, claro. Y luego a mí es que me pasa una cosa, yo tengo especial sensibilidad con el dolor de un niño, ¿no? Entonces me parece que es un ser tan vulnerable que en ese momento... Y entonces, bueno, pues yo estuve varias semanas un poco afectada, ¿no? Diciendo, bueno, pues es que realmente aquí vienes a ayudar, pero no ayudas nada, o sea, que están pasando cosas y tu grado de intervención es tan mínimo y es una gota como decía esa Madre Teresa de Calcuta, es una gota en el océano, bueno, pero el océano sería menos sin esa gota, pero yo en ese caso me parecía la gota que ni valía la pena, ¿no? Y entonces pasaron unas semanas y la señora con la que yo trabajaba me llevaba siempre de centro en centro, ya tenía muchos pequeños centros por la ciudad, las afueras de Phnom Penh y tal, y me presentaba niñas y entonces un día me dice, te voy a llevar a un sitio que tengo bastante lejos de la capital, donde tengo niñas que he sacado de lugares un poco más peligrosos o que son más pequeñas. Entonces eran niñas como todas de menores de 13 años, incluso había bebés que eran de chicas que se habían quedado embarazadas de clientes y de estos, y estaban allí. Entonces, bueno, iban todas las niñas igual vestidas, con unas camisas hawaianas, y me puse a hablar con algunas de ellas. Toda es muy larga, pero el caso es que una de esas niñas vino a verme y se sentó conmigo y se puso a hablar y me contó su historia, y su historia radicaba en que ella trabajaba ella vivía con su abuela, sus padres habían muerto y su abuela, en la misma casa vivían ella, varios hermanos y parece que un par de primos. Y entonces, una de las cosas que hacen en estos países es cuando llega un empresario extranjero, pues el empresario extranjero se va a una casa y entonces las familias llegan y les dan a sus hijos pues para el jardín, para que limpien. Es una boca menos a la que alimentar, que el empresario que ha montado algo allí, pues les da de comer durante
durante esas semanas o esos meses que se queda. Y esta niña está, una niña muy espabilada, una niña de 12 años, una niña muy simpaticona, que mientras me lo contaba, y a las semanas pues este señor le pidió una noche que subiera a su cuarto y la violó. Y pasaron varias noches y ya se escapó, y entonces no sabía dónde ir. Y entonces fue buscando y se acordó que había un señor indio de la India, que a veces iba por los barrios más pobres a repartir arroz, y ella alguna vez había ido a su casa a pedirle arroz, y dijo, este señor me acogerá. Entonces fue y era un misionero. Y entonces, teniendo en cuenta que en Camboya hay menos de un 0,3, me parece, por ciento de cristianos. Y entonces ese misionero le dijo, mira, no te puedes quedar conmigo, te voy a buscar un centro, pero quédate aquí hasta que lo encontremos. Le llevó a una casita que tenía cerca, y a la mañana siguiente le explicó un poco quién era él, para que él supiera, no le tuviera miedo y tal, y le enseñó una especie de capilla, donde había, los asiáticos se ponen en esterillas en el suelo, y había una cruz de madera y un señor con los brazos en cruz abiertos. Y entonces la niña, que no ha visto jamás una cosa así, le dijo, ¿quién es? Y dice, bueno, pues es el Dios de los cristianos. Y dice, ¿qué le pasó? Dice, los suyos le entregaron al sufrimiento. Dijo, ¿como a mí? Mi abuela. Y dijo, sí. Dice, ¿y qué hizo para superarlo? Dice, les perdonó. Entonces cuenta la niña que se pasaba horas diciendo, ayúdame a perdonar a mi abuela, ayúdame a perdonar al empresario, ayúdame a perdonar a mi abuela. Hasta que un día se liberó y notó que ya no tenía dolor. Y entonces ella, mientras me contaba la historia, me dijo, es que, Marian, si no perdonamos, no podemos volver a tener una vida. Es que esto me decía una niña de 12 años. Impresionante. Entonces, a raíz de esto me dijo, tú que eres médico, tú que ayudas a la gente en estos, porque yo le había contado, esto lo hice con mucha gracia a mi hijo de 4 años, dice, mamá, es médico de los tristes. Bueno, pues esta me decía, ¿tú qué te dedicas a esto? Me decía la niña, porque yo le expliqué que yo era una médico que existía en España, porque ahí no había en ese momento, no había psiquiatras, que se dedican a la gente triste, a triste, angustiada y tal. Decía, qué cosa más maravillosa, ¿no? Como una cosa como impresionante. Ahora me consta que sí que ya hay. Y entonces me decía, tú hablas siempre del perdón. Tú te hablas del perdón y tal, ¿no? Y entonces me estaba dando una lección esta niña a mí. Entonces, claro, yo me revolvió por dentro, y cuando llegué a España me puse a investigar el perdón. Pero me puse a investigar el perdón físico, psicológico, humanista, de la historia, personajes que hayan perdonado, gente que no haya perdonado, qué pasa en las células cuando uno no perdona, qué hace el resentimiento. Claro, llegué a unas conclusiones y a unos estudios espectaculares sobre el resentimiento. Qué bueno. Hoy en día sabemos que el resentimiento hasta te corta los telómeros, que es la zona del final de los cromosomas, que es básico para la supervivencia. Es decir, el resentimiento tiene un valor brutal. Pero claro, no es fácil, quiero decir, pero todos tenemos a alguien ahí a quien hay que perdonar. Te ha hecho un feo. Yo digo que la gente son vampiros emocionales. En un momento dado te han chupado, te han dejado tocado, y cuando los traes a tu mente te revuelves. Por eso yo, en el libro, es una de mis frases del libro, es perdonar, es ir al pasado y volver sano y salvo. Es decir, miras para atrás y dices, bien, todo controlado. Pero sí, o sea, considero que el perdón es un acto de amor. Mi padre tiene una frase que me chifla, que la llevo oyendo desde que era pequeña, que era, la felicidad consiste en buena salud y mala memoria. Y me parece que fue una gran frase, ¿no? O sea, es decir, olvidar un poco ese daño, y no es tanto por la otra persona, por el que perdona, sino por ti mismo. Por ti mismo. Porque te libera, ¿no? Y te ayuda a... Es como empezar otra vez. Sí. Fuera estorbos. Fuera estorbos. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que el mejor antídoto al sufrimiento es el amor.